Bueno, ahora sí, así es como ha quedado el resultado final de esta bonita, de este bonito bolso, y ahí ya tú le puedes poner lo que tú prefieras. Puedes ponerle, por ejemplo, dulces, chocolates, algún obsequio. Ahí puedes guardar, ¿va? Para este proyecto voy a necesitar una aguja para lana o estambre, mis tijeras, 2 cuentas de madera. Estas las puedes encontrar en tu tienda de manualidades o en mercerías. En caso de no tenerla, no te preocupes, igual y le podemos colocar un nudito al final, ¿va? Vamos a necesitar el color base, un color para asimilar en este caso, las hojas o el tallo, nuestro color para las flores. Así es que vas a necesitar materiales que tengas poquitos ahí en casita. Va a ser súper fácil. Miren, en este caso, pues aquí yo he utilizado estos colores. Ahí en casita ustedes deciden cuáles van a ocupar, ¿va? Entonces vamos a comenzar con nuestro color, en este caso el color que le vayas a colocar tu flor. Voy a comenzar en esta ocasión haciendo un anillo o un círculo mágico. Ahí cierro y hago un punto bajo, 1. Ahí voy a colocar un marcador para que vean dónde es donde quedó nuestro punto bajo. Me paso al que sigue, 2. Para ello voy a ocupar, en este caso no les comenté, es una lana delgada, es una lana del número 3. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar algunos nombres de materiales que ustedes podrán utilizar. Voy a usar el ganchillo de 3.50 o 3 milímetros y medio. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a soltar, a tirar del cordón de inicio, y el primer círculo que cierre, ¿ya vieron cuál fue? Ok, de ese primer círculo cerramos completamente y después del cordón de inicio nuevamente, y así es como cierra completamente. Ahora voy a cerrar donde tengo el primer punto. Aquí cierro con un punto deslizado, una cadena, y en este bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en circular para que se vea más bonito, ¿va? Ahí donde tenemos el primer punto bajo voy a hacer un punto bajo para hacer el cierre y tejer de manera circular. En el mismo espacio voy a tejer un segundo punto bajo. En el que sigue vamos a tejer 2, 1 y 2. Me paso al que sigue y tejo otros 2. En el que sigue 2 puntos bajos para hacer el aumento. Esta es la vuelta número 2, 1 y 2. Y por último 1 y 2. En total me tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí voy a retirar y en este primer punto voy a tejerle un punto bajo y coloco el marcador. Ahora, en este mismo punto que acabo de tejer voy a hacerle un aumento. En esta vuelta vamos a tejer un aumento y un punto bajo. Me paso al que sigue y tejo un aumento. El aumento se teje en 2 puntos bajos en el mismo espacio. En el que sigue tejo un punto bajo y en el que sigue un aumento. En esta vuelta tenemos 6, en esta vuelta, que es la vuelta número 2, tenemos 12, y en esta, que es la vuelta número 3, necesitamos tener 18. Así es que voy a completar mi vuelta, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo en el que sigue,
y en el siguiente tejemos el aumento. Completo mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta tengo 18 puntos bajos. Es la vuelta número 3 y voy a empezar la vuelta número 4. Para la vuelta número 4 voy a hacerle un punto bajo y coloco mi marcador. En ese mismo espacio voy a tejer un segundo punto bajo para hacerle el aumento. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto bajo. En el que sigue, punto bajo, que serían 2, y hago un aumento. Aquí está el aumento. De nuevo hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo, y en el número 3 hacemos el aumento. 1 y en el mismo espacio 2. Repetimos proceso. Punto bajo. En el que sigue, punto bajo, y en este que sigue hacemos el aumento. Voy a completar toda mi vuelta. Ya he terminado mi vuelta, tengo 24 puntos. Voy por la vuelta número 5. Voy a comenzar aquí en esta parte. Hago un punto bajo. En el que sigue 2. Siguiente 3. Y en el número 4 voy a hacerle un aumento. 1 y 2. Repito. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Y en el número 4 hacemos el aumento. 1 y 2. Y esto lo voy a repetir hasta completar mi vuelta. 3 puntos bajos. 1 por cada espacio. Y hacemos en el número 4 el aumento. Voy a completar mi vuelta, me tienen que quedar 30 puntos en total. Ya he terminado mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la vuelta número 6. Voy a comenzar aquí en este primer espacio, tejo un punto bajo. Ahora voy a hacer los aumentos en el punto 5, por lo tanto, aquí voy a hacer primero el aumento. Comienzo con el aumento. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 hago un aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 hago el aumento. Y así voy a repetir hasta completar toda mi vuelta. 2, 3, 4 y en el punto número 5 hacemos el aumento. Completo mi vuelta, me tienen que quedar en total 36 puntos. Una vez terminada mi vuelta número 6, me tienen que quedar 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por la vuelta número 7. Para esta siguiente vuelta voy a tener aquí un punto bajo en el primer espacio. 1. Ahora vamos a tejer 4 puntos y en el número 5 hacemos el aumento. Aquí teníamos 1, 2, 3 y en el 4 aumentábamos. Ahora son 4 y en el número 5 aumento. 1, 2, 3, 4 y en este que es el número 5 hago un aumento. Continúo. 1, siguiente 2, 3, 4 y en el número 5 hago el aumento. 1 y 2. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. En total me tienen que quedar 42 puntos bajos. 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4 y en el número 5 hago 2 puntos en el mismo espacio para hacer el aumento. Completo mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta y vamos a ver
cuánto es lo que mide ahorita de diámetro. Son 6.5 centímetros, que serían aproximadamente 2 pulgadas y media, para que en casita lo tomen en cuenta, ¿va? Entonces vamos a continuar con el proceso. Para ello ya no voy a hacer aumentos, yo voy a trabajar solamente un punto alto por cada espacio, así es que me paso y tejo un punto, me paso al que sigue, punto bajo y punto bajo, ¿sí? Voy a ir tejiendo un punto bajo, ya no va a haber aumentos ni disminuciones. Punto bajo hasta el final. Completo toda mi vuelta. Una vez terminada toda mi vuelta, voy a retirar el marcador y voy a hacer otra vuelta. Van a ser 2 vueltas más sin hacer aumentos ni disminuciones, ¿sí? Hago punto bajo, siguiente, punto bajo, en el que sigue punto bajo y punto bajo, ¿sí? Entonces voy a completar esta vuelta, una vuelta más y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya tengo estas 3 vueltas. Ahora, en este caso, lo siguiente que voy a hacer es que antes de llegar a donde tengo mi marcador, yo voy a pasar aquí en esta parte y voy a levantar el punto y voy a hacer el cambio de color, ¿va? Vamos a hacer nuestro cambio de color. Y aquí cierro y acomodo los puntos. Ahora sí, me voy a pasar a donde tengo el marcador y ahí voy a tejerle un punto bajo y voy a colocar el marcador, aunque ya sabemos por el cambio de color dónde es nuestro punto. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio y ya voy a retirar este pedacito de lana y voy a irlo perdiendo al mismo tiempo para ir pues para que ya después no necesitemos andarlo perdiendo con la aguja y ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿va? Entonces voy a completar, en este caso voy a hacer 5 vueltas en color blanco. Primero completo esta vuelta. Quiero mostrarles, aquí ya estoy por finalizar nuestra vuelta y aquí pues ya nada más retiro el marcador. Esta es una vuelta la que he tejido. Voy a tejerle en color blanco 5 vueltas, ¿sí? No va a haber aumento ni disminuciones, solamente vamos a tratar de alargar esta parte, miren. Voy a tratar de alargar, sería como esta parte que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y regreso, ¿va? Entonces completo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, ¿verdad? Voy a retirar el marcador y aquí en esta parte voy a hacerle un punto deslizado. Hago una cadena y retiro este color. Ahora, aquí tengo, este es un punto y este que tengo aquí es un punto. Esta es una unión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a dejarlo como pase hasta aquí, miren. Vamos a pasar o hacer de aquí paso el color en verde, hago una cadena con la lana doble, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo espacio voy a colocarle un punto alto. Ahora vamos a pasar 2 puntos sin tejer, que sería 1, 2 y en el número 3 tejo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio.
paso 1, 2 y en el número 3 tejo un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y continúo 1, 2, en el número 3 un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, una vez terminada mi vuelta vamos a contar 1, 2 y en la cadena número 3 yo voy a hacer el cierre con un punto deslizado, aprieto un poquito y hago una cadena para poder retirar en este caso el material, así, ¿va? Entonces vamos a retomar nuestro color inicial y vamos a tejer de la siguiente manera. Dentro de estos espacios que se forman, que van a ser como el espacio de las hojitas, ahí voy a pasar, voy a hacer una cadena con la lanita doble primero, ¿va? Para asegurar este primer punto, así. Y luego ya retiro y vamos a tejerle 2 cadenas más para que sean 3, 1, 2, 3. Ahí voy a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar a donde tengo la tercera cadena, 1, 2, 3, y ahí voy a pasar para hacer el cierre del punto. Hago 2 cadenas, me voy a pasar al siguiente espacio y voy a empezar a tejer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Suelto, voy a tomar este primer espacio y voy a hacer el cierre, 2 cadenas, me paso al siguiente espacio y vuelvo a repetir y al mismo tiempo me estoy llevando este pedacito de material para irlo perdiendo. 2, 3, 4 y 5. En el primer punto alto paso, cierro, hago 2 cadenas y me paso al siguiente espacio, ¿va? Y esto lo voy a hacer hasta completar todos los puntos y así me va a quedar por la parte de adentro. Por eso es importante irnos llevando estos pedacitos de lana. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, amigas y amigos, voy a hacer el cierre aquí en el centro. Voy a abrir los puntos y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Tiro bien para que quede bien cerrado, hago una cadena, suelto un poco y retiro. Ahora vamos a tomar nuestro color inicial. No, nuestro color inicial no, ¿verdad, amigas? Nuestro segundo color. Y aquí en esta parte donde tenemos las cadenas, yo voy a pasar con la lanita doble, voy a hacer mi primer cadena. Voy a hacerle una cadenita más y en ese mismo espacio tejo un punto alto. Y donde tengo el punto alto yo voy a colocarle un marcador para recordar que aquí es donde voy a hacer el cierre, ignorando las cadenas. En ese mismo espacio voy a tejer un segundo y un tercer punto alto. Me voy a pasar aquí donde tengo las cadenas, al mismo tiempo podemos ir perdiendo este pedacito de lana. Donde tengo las 2 cadenitas voy a tejer 3 puntos altos. 1 en el mismo espacio, 2 y 3. Me voy a pasar este punto y donde tengo las cadenas vuelvo a repetir. 1, mismo espacio, 2,
mismo espacio, 3 puntos altos, me paso al siguiente espacio donde tengo las cadenas y repito. Voy a hacer este proceso hasta completar toda mi vuelta. ¿Y qué les parece? ¿Cuál color les gusta más? ¿Este o este? Déjenme en la parte de abajo su comentario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí pues yo ya he terminado mi vuelta. Cerramos donde está el punto, el marcador, y ahí en este caso voy a hacerle 2 cadenas y voy a hacer el mismo proceso. Miren, aquí en esta parte, fíjense dónde cerramos, sobre el punto, ¿verdad? Entonces ignoramos estas 2 cadenitas. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo. Hacemos nuestro punto deslizado, 2 cadenas que vamos a ignorar, me paso y tejo mi primer punto alto y pongo el marcador sobre el punto, ¿verdad, amigas y amigos? Ahí en ese puntito. Y luego nos pasamos y ahora vamos a tejer 2 vueltas tejiendo solamente un punto alto por cada espacio. Siguiente, punto alto. No vamos a hacer aumentos, amigas y amigos, ¿va? Solamente un punto por cada espacio. Voy a hacer 2 vueltitas y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado esta vuelta. Vamos a cerrar sobre nuestro punto y tejemos una vuelta más. ¿Qué les parece? 1, 2 cadenas en el mismo punto. Tejo este punto alto. Este punto alto lo tejo junto con esas cadenitas para que no se vea el espacio aquí abiertos, ¿va? Por si alguna amiga o amigo tiene una duda, es por esa razón. Ahora voy a completar toda nuestra vuelta. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí la voy a dejar, ahorita la vamos a completar y vamos a tejerle mientras una hilera de cadenas. Aseguro mi primer punto, comienzo a tejer puras cadenitas, amigas y amigos, hasta obtener un poquito más de lo que mide nuestra bolsita, ¿sí? Por ejemplo, unos 3 o 4 centímetros más de cada lado. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado mi vuelta. Aquí en esta parte voy a cerrar donde tengo mi marcador, ignorando las cadenas, con un punto deslizado, ¿va? Aquí. Ahora, en esta parte voy a soltar y con la ayuda de mi aguja voy a perder por la parte de adentro este pedacito de lana que me queda. Aquí está. Y así es como va a quedar la parte del cierre. En esta parte me paso hacia atrás, así me queda, y por la parte de adentro ya empiezo a perder el pedacito de lana. Hacia arriba y hacia abajo, como ustedes lo prefieran, pero así vamos a irlo perdiendo, ¿va? Bueno, pues en esta parte ya retiro mi material y aquí yo ya tengo las cadenas. ¿Cuántas cadenas vamos a necesitar? Más o menos que nos quede, miren, un pedacito así de este lado y del otro, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya terminé mis cadenas. Igual, cortamos. Aquí corto y voy a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta es la parte como donde hice, a lo mejor que se le puede notar un poquito la costura. Lo voy a colocar así, ¿sí? Y voy a empezar en este caso de aquí de la parte del centro. Más o menos calculando que nos quede, por ejemplo, 1, 1, 1 y 1 aquí. Más o menos, amigas y amigos, no se preocupen si saltan 1 o 2. Yo voy a empezar aquí, hacia la parte de atrás. De un lado y del otro voy a ir pasando 2 y paso hacia abajo. 2 y paso hacia arriba. 2, paso hacia abajo. Así. 2, paso hacia arriba.
para que me vaya quedando esta parte. Y esto lo voy a llevar a que me quede aquí la terminación. Ahora, quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he llegado hasta aquí. Voy a colocar estos dos, los voy a atar. Así. Que me queden estos dos cordoncitos. Y si tú lo decides, amiga, pues puedes perder estos pedacitos de material o lo puedes dejar así. Ya no se va a salir. El nudo donde se hace un nudo ciego, que es este, ya no se sale tampoco. Así es que yo voy a reforzarlo con un nudo ciego encima de estos, ¿va? Para que ya no se salga. Ahora ya puedo retirar. Este va a quedar aquí, en la parte del lado del revés. Y vamos a checar dónde nos queda las orillas, los costados, para que más o menos ahí es donde vamos a pasar nuestro cierre. Miren. Entonces aquí nos queda como el nudo o la terminación y así nos va a quedar. ¿Va? Entonces, en esta parte de aquí de los lados solamente pasamos aquí nuestras cuentas y con esas va a cerrar. Incluso ustedes, por ejemplo, pueden ponerle un nudo de cada lado. Aquí en el borde. Hacen un nudito ahí. Miren. Del otro lado lo mismo. ¿Sí? Y así nos va a quedar. ¿Va? ¿Qué les parece? Y ya no se va a notar dónde fue el inicio de las cadenitas, porque ese inicio de las cadenas pues puede ir por la parte de adentro. Bueno, ahora sí, así es como ha quedado el resultado final de esta bonita, de este bonito bolso, y ahí ya tú le puedes poner lo que tú prefieras. Puedes ponerle, por ejemplo, dulces, chocolates, algún obsequio. Ahí puedes guardar, ¿va? Pues yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en sus redes sociales. Además, miren, quedan bonitas, queda ya la forma. No necesitas meterle algún relleno ni nada, miren. Quedan bien, bien lindas. ¿Qué les parece? Ayúdame compartiendo con tus seres queridos o con las personas que sepas que les gustaría tejer estos bonitos detalles. Yo me despido, nos vemos en un próximo video y te doy las gracias por acompañarme el día de hoy.